Qué extraordinario tema que hemos escuchado previamente. Siempre para edificar, siempre para unir, comunicándonos con gracia. A continuación también un tema muy importante. Se trata de salud mental para la familia. Y para este tema tenemos a una persona muy especial con nosotros. Se trata del doctor Armando Barriguete. El doctor Armando Barriguete, aunque no es un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es un amigo muy cercano de esta iglesia. Se ha constituido en el puente entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Academia Nacional de Medicina en Francia, con sede en París. Muy bien, el doctor Barriguete también es médico cirujano de la Facultad de Medicina de UNAM en México. También tiene certificado de estudios especiales en psiquiatría, es maestro de psicoterapia y también doctor en psicoterapia del Colegio Internacional de Estudios Superiores. Dentro de las distinciones que tiene, está académico en la Academia de México de Cirugía en el 2016, en la Academia Nacional de Medicina de Francia en el 2015, Academia Nacional de Cirugía de Francia y también reconocimiento a la investigación científica y clínica de los trastornos de la alimentación, presidente honorario de la Asociación Franco-Mexicana de Psiquiatría y Salud Mental en Francia y también es miembro honorario de la Asociación Francesa de Psiquiatría. También dentro de la política pública es asesor del secretario de Salud, doctor José Ángel Córdoba Villalobos del Gobierno Federal de México. También es asesor del secretario de Educación, doctor José Ángel Córdoba Villalobos, en México, en la Casa del Adolescente, en nutrición y obesidad y miembro del Observatorio para la Obesidad. También dentro de sus funciones ha estado consultor de obesidad y trastornos de la conducta alimentaria en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en México y es coordinador del programa Casa del Adolescente en México, Academia Nacional de Medicina en Francia. Y no sigo leyendo porque nos gastaríamos toda la mañana, pero también quiero decirles algo muy importante. Fue campeón nacional de natación en México, o sea, es una persona muy especial que va a hablar con nosotros. Muy bien, lo dejamos entonces en la grata compañía del doctor Armando Barriguete. Doctor Barriguete, bienvenido. Es un gusto para nosotros contar con su compañía, con su presencia y su instrucción en esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto, mil gracias. Hola, buenos días. Estoy muy emocionado porque estoy invitado a un lugar maravilloso que es Colombia, que es Bogotá, y para nosotros son nuestros hermanos y guías en estos procesos en donde la paz viene de regreso y México tiene mucho que aprender de ustedes. Le agradezco al pastor Caicedo, al doctor Caicedo y a todo el grupo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día la invitación, porque les tengo que contar que una vez, sí, el pastor Caicedo me regaló un libro, lo puse a leer, tenía cosas maravillosas adentro y le dije, me tienes que presentar a Madame White. Tiene cosas muy interesantes, muy recientes y pues bueno, es muy importante darlo a conocer. Entonces me dijo que iba a estar un poquito difícil, ¿sí? Ya me explicó, yo no me fijé en la fecha de las citas, pero lo más interesante, yo creo que ustedes tienen que saber, que ustedes tienen principios que hoy son de gran actualidad, y aclaro que nunca lo dejaron de ser, y que hoy pueden tener o pueden ser la guía para muchísimas sociedades y para muchísimos grupos, ya que están basados en temas fundamentales que tienen que ver con la salud, la educación y la espiritualidad, ¿sí? De lo último tengo poco que compartirles, ustedes tendrían más y busco que ustedes me enseñen y les voy a platicar un poquito sobre temas asociados a la familia y asociados a la salud que creo pueden ustedes recordar y pueden ustedes aplicar en su día a día. Entonces el tema es salud y familia, un poquito más recargado al tema de salud mental, pero en general sin lo mental, sin lo físico y sin lo espiritual, la salud no sucede como ustedes saben. Quisiera empezar con las palabras de una mujer maravillosa que se llama Marguerite Yourcenar, que si ustedes recuerdan, Marguerite Yourcenar fue la primera mujer que entró a la Academia, a la Académie Française, que es donde van todos los sabios. Y es una academia que se crea
en el siglo XVI, finales del XVI, con la idea de conjuntar a la gente que está aportando en diferentes temas. Y cuando Marguerite Yourcenar ingresa a esta academia, dice unas cosas muy interesantes. Dice, qué raros son los hombres que les llevó varios siglos en permitir que una mujer se sentara al lado de ellos, en tanto que la mayoría de ustedes están aquí por nosotros, porque todos ellos escribían sobre la mujer, sobre la belleza, sobre el amor, pero no habían dejado que una mujer estuviera al lado de ellos. Entonces Marguerite Yourcenar es la primera. En un libro que se llama Memorias de Adriano, escribe estas palabras y dice, yo como todo el mundo tengo a mi servicio solo 3 maneras de evaluar la existencia humana. El estudio de sí mismo, la más difícil y la más peligrosa, pero también la más fecunda de todos. Por eso es muy interesante este tipo de encuentros, porque al final es una reflexión sobre cada uno de nosotros para que la experiencia sea real. En donde no nos tocamos o en donde no pasa por preguntarnos ¿y yo qué tal? O ¿y yo cómo? Es una experiencia parcial porque es una experiencia solo del exterior y no nos incluyen en el interior. Y dice otra cosa muy importante. Dice, otro de los canales que ella sugiere para entender la naturaleza humana, dice, la observación de los hombres que se les arreglan frecuentemente para escondernos sus secretos o para hacernos creer que los tienen. Es decir, todos tenemos una manera de ser, pero a veces nos cuesta trabajo mostrar tal cual. Y yo creo que de los temas importantes es aprender a observarnos, ¿sí? Cuando nosotros nos observamos, tenemos la posibilidad de descubrirnos y de ir mejorando y de acompañarnos. Entonces es muy importante el podernos observar y el generar en nuestros hijos, en nuestros alumnos, la capacidad de observarse. Cuando uno se observa puede uno mejorar. Cuando uno no se observa es muy difícil que uno pueda, a partir de conocer nuestras limitaciones, nos puede ir mucho mejor porque nos vamos a ir conociendo y siendo mejores. Y el tercer punto que sugiere Yourcenar dice los libros. Ustedes que son grandes seguidores de libros, dice, con los errores propios a sus perspectivas que nacen en sus líneas. Es decir, todo libro tiene un conocimiento, pero este conocimiento puede ir más allá de lo que dice. Entonces, me parece que es muy importante el poder tener este tipo de perspectivas en este tipo de reuniones en donde todos queremos aprender algo y queremos ser mejores. Bueno, yo vengo de un hospital, de un instituto de salud, en donde a lo largo de los años nos hemos dedicado a un tema muy importante que es la conducta, y en particular la conducta alimentaria. Y hay varias cosas que hemos hecho que ha sido muy interesante. Hicimos la primera clínica de trastornos de la alimentación en México en el 86. Son estos trastornos que son involuntarios, pero tienen que ver cuando se me atora el tema de la comida. Es decir, cuando por algo dejo de comer o por algo como de más y el origen es emocional. Son los trastornos de la conducta alimentaria. Hicimos la primera clínica en México en el 86 y a partir de ahí descubrimos que uno de los canales grandes asociados a estos trastornos son la familia, es decir, el entorno en donde crecen nuestras adolescentes y nuestros adolescentes. En esas épocas era principalmente mujeres las que tenían este padecimiento, pero hoy también los hombres. Y cuando nosotros hablamos de trastornos de la alimentación, nos viene a la mente siempre la anorexia, ¿sí? Mujeres que dejan de comer. Tenemos que saber que es un trastorno psiquiátrico, que es involuntario, pero que puede llevarlos a desenlaces fatales. Tenemos otro grupo en donde se pierde el control y es lo que conocemos como bulimia, en donde se recurre a prácticas como el vómito, uso de laxantes diuréticos para buscar no subir de peso en tanto que suceden los atracones. Pero hay un tercer grupo del cual hablamos muy poco que se llama el trastorno por atracón,
que tiene que ver con comer mucho y perder el control. Entonces están muy asociados al tema de sobrepeso y obesidad. Entonces, cuando nosotros trabajamos para desarrollar esta clínica, vimos que era fundamental el poder asociar a la familia, primero para poder entender en qué consiste el trastorno, después para dar las indicaciones de diagnóstico y las indicaciones de salida en el hospital. Entonces, vemos cómo la familia es no solo el reservorio del desarrollo, sino también es un espacio muy importante para las indicaciones terapéuticas. En la plática anterior vimos que eran indicaciones de espiritualidad que se vuelven terapéuticas, y la familia es un espacio muy importante a través del cual podemos nosotros aumentar nuestro impacto. Nosotros en el hospital vimos que cuando nosotros damos el diagnóstico y asociamos a la familia, o las indicaciones de salida y asociamos a la familia, el impacto es mucho mayor en los pacientes y en su mejoría. Entonces, pues felicito el tema de familia, y sobre todo que al inicio del tema de familia esté el tema de pareja. Y ahorita vamos a platicar un poquito más en detalle de eso. Esta diapositiva me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es un estudio que hace un par de años National Geographic lo propone. Como mencioné al inicio de mi plática, hoy estamos viendo una época muy interesante en donde hay prácticas tradicionales, ¿sí? Hay cosas que hemos venido haciendo después de muchos años, y hay ciertas prácticas que se están asociando a los contenidos sólidos de lo que hoy la ciencia sugiere. Entonces, cuando yo leía a Madame White, me impresionó porque tenía planteamientos muy actuales asociados al tema de salud, educación y obviamente espiritualidad. Ustedes, como ven aquí, la idea de National Geographic en ese momento fue, el tema era living longer, era vivir muchos años. Y a National Geographic se le ocurrió algo muy interesante. ¿Por qué no invitar a 3 poblaciones longevas para que estas poblaciones nos digan cuáles son las 5 acciones que hacen que vivan muchos años? ¿Sí? Y por otro lado, poder comparar si estas acciones tienen fundamento científico o no. Entonces, National Geographic se le ocurrió invitar a 3 poblaciones. Una población mediterránea de la isla de Cerdeña, una población asiática de la isla de Okinawa, y vean qué coincidencia positiva, una tercera población adventista de los Estados Unidos. Entonces le pidió que cada una de estas poblaciones describiera 5 acciones que, a partir del consenso que hagan ellos, eran factores importantes para vivir muchos años. Y vean lo que ponen. Lo que van a ustedes a ver es lo que hoy en todos los journals de medicina serio los tienen catalogado como factores benéficos o de riesgo para la vida, pero también es lo que nosotros hemos escuchado de nuestras mamás y de nuestras abuelas desde hace mucho tiempo, y hoy que somos papás es lo que le sugerimos a nuestros hijos. Entonces, hoy ustedes son una población, pues sí, creo que podría decirlo que bendita. Pues sí, lo que pasa es que como cuando uno se dedica y no se dedica a la parte espiritual, decir benditos es como van a decir pretencioso, pero sí, o con un punch muy particular. ¿Por qué? Porque ustedes cumplen muchos de estos parámetros. ¿Y qué fue lo que dijeron como consenso de estas 3 poblaciones? Lo primero, no fumar. Aquel o aquella que le guste el cigarrito, que empiece hoy a ver cómo lo deja, y con muchísimo gusto podemos ayudarlos. Hay muchas maneras de dejar. Si podemos decir que hay una prescripción en la cual no nos vamos a equivocar en sus efectos a corto, mediano y largo plazo de enfermedad, es el cigarro, ¿sí? Es la sustancia con mayor nivel de adicción, es la sustancia con mayor facilidad social, aunque ya se empiece a limitar, y es la sustancia que en el corto, mediano y largo plazo va a tener efectos
garrafales. Y si empezamos con el tema de pareja, con todo respeto, pero darle un beso a la pareja que fuma es igual, supongo, que besar a un boxeador. Claro que no he besado a un boxeador, pero me imagino que debe ser de ese nivel. Cuando le digo este ejemplo a mi esposa, que afortunadamente no fuma, me dice, ¿pero qué, ya besaste a un boxeador o qué? Le digo, no. Entonces, paso 1, no fumar. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros, si conoce uno a alguien que fume, sí realmente poderles decir lo grave que es esa adicción. Y es una adicción que nos pone en riesgo a muchísimas cosas físicas y emocionales. El segundo tema, vean, la primera indicación de factor protector, mencioné factor de riesgo al principio, pero la primera indicación de factor protector, poner a la familia primero. Es decir, hay muchísimos estudios en donde uno se recarga para los momentos difíciles o buenos en la familia, la posibilidad de éxito es mucho mayor. El compartirlo con la familia, lo bonito y lo feo o lo difícil, va a ser fundamental y aparte puede ser muy interesante y divertido porque esa es la vida, ¿sí? La vida es para compartir y para compartir lo bueno, lo mediano, lo malo y lo chipotudo y lo agujerado, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos que tener a la familia como fundamento y como objetivo de vida es un gran factor protector y divertido y apasionante. El tercer punto que sugieren estas tres poblaciones es mantenerse activo. Eso de antes de que ya que estás de pie me pasas tal cosa, o ya que vas por ahí si te llevas no sé qué, ya no. El tema del botoncito y del cambiar la televisión a distancia, ya no. Es decir, hay que pararnos, hay que movernos, porque se ha descubierto no solo lo importante de la actividad física, sino lo riesgoso del sedentarismo. Aquella persona que esté más de 2 horas sentada sin moverse, ¿cuánto tiempo llevan ahorita? Ok, a ver, todos de pie, para arriba. Ok, todos arriba, ¿sí? Levantar los brazos. ¿Sí? Girar un poquito así con la cinturita de avispa que todos tenemos. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Aplaudir porque ustedes son los grandes participadores de esto. Ok, tomar asiento y no dormirse mientras habla el doctor Barriguete, por favor. Y si alguien ronca, por favor, un codazo discreto. Entonces, ser activo, sí, y regreso al tema, más de 2 o 2 horas y media sentados o sin tener algún tipo de actividad, empieza uno a entrar en el sistema de sedentarismo. Y este sistema lo que pasa es que le da un registro al cuerpo en donde el cuerpo empieza a ponerse en estado o como que se detiene y si dura un poco más y si esto se repite, el cuerpo no utiliza reservas y sobre todo las reservas es lo que nos hace estar gorditos. Entonces, en donde estén ustedes sentados, se les sugiere, no sé si han visto ahora que en muchas oficinas como de Google y estas oficinas de la modernidad, están sentados en unas pelotas. Necesitan unas pelotas porque tienen que estar moviéndose y mantener el equilibrio y eso hace que no estén sin dejarse de mover. Entonces, hagan al menos 3 veces por semana 30 minutos y si son jóvenes y adolescentes, 5 veces a la semana y se sugiere 1 hora. Entonces, tengan su actividad física, pero también muévanse durante su actividad profesional. El tercer tema es un tema que no se los tengo que explicar porque ustedes son gente muy involucrada, pero es estar involucrada socialmente. Como decía mi abuelita, hay que dar lo que uno tiene, no lo que le sobra, ¿sí? Entonces hay que estar activos en lo que a ustedes les guste y ustedes con mucha frecuencia participan en muchas actividades sociales y en eso
los felicito y son un ejemplo para todos. Y el quinto punto es comer frutas, verduras y granos enteros. Entonces vemos que como sociedad, como grupo, ustedes cumplen con estos 5. Aparte, ustedes asocian otros factores muy importantes, ¿sí? El tema de la alimentación, ¿sí? Recargado hacia la parte vegetariana, el poder respetar el Shabbat, que es un tema muy importante, porque ahora la idea del non-stop, ¿sí? La idea que hasta que vea visco yo no le paro, ¿sí? Y entonces es un factor de riesgo al final. Y uno muy importante que ustedes lo repiten y lo disfrutan, que es el de tener fe. Es un tema muy importante. Y cada una de estas sociedades, pero lo más importante es que hoy estos factores, que son factores naturales de una sociedad sabia, son sociedades sabias las que pueden vivir muchos años, hoy están asociados con indicadores sólidos de ciencia y tengo que contarles, porque tienen que estar muy orgullosos y orgullosas, que este año su grupo firmó un acuerdo con la Academia Nacional de Medicina de Francia, ¿sí? Para aportar, a partir de hacer un estudio grande, aportar por qué los hábitos saludables o por qué los hábitos que para ustedes son normales sí pueden ser un indicador y una guía para la salud y un modelo para la sociedad, donde se pudiera beneficiar de todo esto. Entonces, en poco tiempo, en febrero me decía el doctor Caicedo que va a haber un evento muy grande de salud, al cual pues yo creo que ustedes van a estar muy cerca, porque es muy importante oír a los especialistas, pero hoy también es muy importante oír a cada uno de nosotros como ciudadano, como persona, porque ahí viene el verdadero clic que hace que estas cosas cambien. Esto es para que no se me duerman. Esto es muy interesante. Vean lo que dijo Albert Einstein. Hay 2 maneras de vivir la vida. Una es como que nada es un milagro y otra es en pensar que todo es un milagro. Y yo creo que si vemos la segunda, en donde nos queda claro que todo esto es un milagro, va a estar muy divertido y va a estar uno muy atento, porque uno no sabe cuál de todos estos milagros es el que nos da entrada a muchas cosas que con frecuencia desconocemos. Entonces se vuelve muy emocionante. Vamos a revisar un poquito lo que es el ciclo de la familia. Aunque todos lo sabemos porque lo hemos vivido, es importante recordar un poquito qué es la familia, ¿sí? Y cómo la pareja la vamos a encontrar al inicio de la familia. La familia, a ver, es que el Parkinson de repente me agarra y ¿qué quieren? La familia, como todo organismo vivo, nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Nosotros tenemos un tiempo, ¿sí? Un tiempo limitado aquí en esta vida terrenal. Entonces es muy importante que sepamos que se acaba, ¿sí? Que sepamos que tenemos un tiempo y que tenemos que aprovecharlo para hacer lo que nos toca y también lo que deseamos que suceda, que es dejar una semillita aquí en esta vida. Del lado de la biología es la unidad de transmisión genética, es decir, siempre buscamos asociarnos con alguien que sienta uno que puede darnos algo más, que podamos entre los dos hacer algo con más trascendencia. Del lado de la psicología también es muy importante, porque va a ser la matriz del desarrollo emocional y el perfil de nuestras características de personalidad, nuestra manera de ser. Y recuerden que hay figuras y hay personas que nos sacan lo mejor y hay gente que nos saca lo peor, ¿sí? Hay contacto con perfiles en donde nosotros podemos ser muy complementarios y generar cosas muy interesantes, y otros u otras que somos una bomba, ¿no? Cuando somos chicos nos dice nuestra mamá, oye, ya no te juntes con Pedrito porque la verdad ya van 3 veces que rompen vidrios,
Y uno dice, pero es que yo la verdad ni le tiré a la ventana, ¿no? Y sí puede ser que no le tiró uno a la ventana, pero con Pedrito siempre le atinaba uno a la ventana. Entonces, después sigue Pedrito, pero luego sigue Laurita y luego sigue, es decir, entonces uno quiere saber quién hace que lo mejor de mí suceda y quién me alborota lo pingo, ¿no? ¿Quién me alborota lo distraído? Entonces sí tenemos que estar alerta porque es parte de la naturaleza. Lo espiritual, ¿sí? La familia también es una unidad básica de transmisión y también en la parte de sociología, el que podamos pertenecer a un grupo. Es muy importante nuestra noción de pertenencia. Es fundamental. Acaba de salir un estudio hace muy poquitos meses en donde se estudió después de catástrofes naturales importantes, como lo fue el tsunami, como lo fue, no me acuerdo qué otro catástrofe, se vio cuáles eran las personas que tuvieron mejor reinserción después de haber perdido todo, y fue cuando la gente pudo regresar, pero como grupo, a un lugar nuevo y seguro. Pero cuando las cambiaban de manera individual, su pronóstico no fue tan bueno. Pero cuando las cambiaban todos los de la misma colonia o todos los de las mismas familias a una misma zona, su nivel de acoplamiento fue mucho mayor y su calidad de vida mejoró. Entonces, sí es cierto que necesitamos de esta parte social y de esta parte familiar de vincularnos entre todos nosotros. Toda la familia podemos decir que es un grupo social estable, que es lo que se quiere, que el tema de familia sea a largo plazo, porque queremos que la vida sea a largo plazo, es decir, sí tenemos que estar viendo a la larga, porque si es a la corta, pues para eso está el noviazgo, ¿no? Es decir, a la corta puede ser muy divertido el noviazgo y bueno, no tiene uno que ponerse uno tan serio. La idea de la familia es compartir. La familia, ¿sí? Y como pareja desde el principio, se comparten responsabilidades, no solo económicas, sino también morales, que es muy importante. Por eso es fundamental asociarnos con alguien que tiene características similares o lo que es más, que tiene mejores características que uno, pero son complementarias a lo que uno le gusta y está acostumbrado. Hablamos de historia y hablamos de futuro. La familia tiene su intimidad propia, es decir, cada familia tiene un espacio en donde se platican de algunas cosas, se negocian. Lo que nosotros vemos actualmente es que es muy importante que dentro de la familia exista mucha comunicación. Hay que ser respetuosos con la intimidad, es decir, cada quien como en su closet no tiene sus cajones, ¿no? Hay cajones que uno no hay que abrir, pero de ahí en fuera sí hay que tener todo limpio de polvo y poder compartir, ¿sí? Hay prendas que no se comparten, hay prendas que sí se comparten, hay prendas que uno puede regalar, hay prendas que uno puede pedir prestado. Entonces sí es muy importante que haya una intimidad, pero sobre todo que sea una intimidad que propicie la comunicación, que propicie el que podamos compartir cosas. Y algo muy interesante, que se pueda promover y facilitar la individuación, que cada persona tenga sus características, pero un tipo de individuación, como dice Stierling, una individuación relacional. Es decir, que yo sea autónomo, pero que no se me olvide que yo soy parte de una familia, de una pareja y de una sociedad, en donde yo pueda decidir, pero sobre todo yo siga vinculado con mi entorno. Es muy claro que cuando uno está asociado a su entorno, se siente uno más sólido, pero también se vuelve uno más responsable. Cuando la gente sabe quién es la familia de uno, también nos apoya y nos ayuda a que las cosas sean a largo plazo y más estables. Estos son algunos puntos importantes que definen el ciclo de vida, ¿sí? Que puede empezar en cualquier momento, porque recuerden que todo al final se cumple, que es cuando uno sale de la familia, cuando uno empieza ya a vivir fuera o se va a estudiar fuera o tiene uno
la autonomía ya económica, luego viene la formación de la pareja, luego viene el nacimiento del primer hijo, luego las relaciones que se van dando en este primer ejercicio, luego la interacción de los abuelos dentro de la relación con los hijos de sus hijos, que serían sus nietos, cuando ellos van a la escuela, cuando sucede la adolescencia, que se llama la segunda individuación. Luego otro tema muy importante, que es la crisis de la mitad de la vida, que es cuando los padres, porque acuérdense que la crisis de la adolescencia es muy grande porque se junta con la crisis de la edad adulta de los padres. No es solo que los adolescentes anden inquietos, es que los papás también se empiezan a poner inquietos y entonces sucede una segunda crisis. Luego la salida de los hijos, ¿no? Cuando los hijos ya crecen y se van, es donde se habla del síndrome del nido vacío. El reencuentro de la pareja, ¿sí? La vejez en pareja, ¿sí? Y obviamente uno de los temas difíciles que puede ser la muerte de la pareja. Cuando hablamos de desprendimiento de la familia de origen, nos referimos a cuando los hijos cambian de residencia, que puede ser por estudio, por trabajo, por encontrar pareja, por independencia. Este es un momento importante que tiene uno que poderlo acompañar, tiene uno que poderlo aceptar, y aquí es donde empieza la familia a desdoblarse, cuando la familia empieza ya a crecer, y aunque sea algo que no tiene siempre un tiempo o un momento, es algo que se busca que sea resultado de la madurez y que sea resultado de un momento de crecimiento. Un tema muy importante va a ser la conformación de la pareja. Es un tema importante porque aquí hablamos del noviazgo, ¿sí? Y el noviazgo tiene varias fases, ¿sí? El noviazgo tiene una parte de mucho entusiasmo, dicen que inclusive eufórico, ¿sí? Que es el haber descubierto, ¿sí? A una persona interesante, el empezarse a enamorar, el ver todo lo bueno, ¿sí? El ver todo lo precioso y lo maravilloso, que es importante y es algo muy, muy emocionante, pero también después tiene que tener una segunda fase en donde pues ya no es Brad Pitt, ¿sí? Pero está bastante guapetón, no es Nicole Kidman, pero está muy bonita, ¿sí? No es Einstein, ¿sí? Pero bueno, es chambeador, ¿no? Entonces en cada uno de estos temas empieza uno a tenerse que desilusionar un poquito para entrar a la realidad. Por eso se sugiere que los noviazgos no sean muy cortos antes de oficializar cosas, porque podemos entrar solamente en la primera fase y la segunda encontrarnos con la segunda ya en la casa, ¿no? O viviendo juntos o con un bebé, ¿sí? Es decir, se nos puede complicar porque los procesos se nos enciman y en lugar de hacerlos fáciles gracias al tiempo, los podemos hacer difíciles asociados al tiempo. Y luego ya hay una tercera fase donde ya sucede una aceptación, donde la parte del enamoramiento y la parte maravillosa y luego la de desilusión en donde uno ya calibra más hacia la realidad, puede suceder algo ya interesante en donde ya hay respeto, ya hay más conocimiento. Y después ya empieza a haber la adaptación a una nueva realidad, porque uno también tiene que irse adaptando a vivir en pareja, ¿sí? O a tener pareja, o tener ya novia y después puede ser esposa, porque normalmente no está uno acostumbrado a que lo individual se vaya terminando. El tema de los amigos, ¿no? El tema de los amigos que dicen no inventes, como con la novia, que te faltan pantalones para salir solo, ¿no? Entonces vamos a tener muchísimos espacios de desafío
en donde vamos a tener que ir integrando e integrándonos ya como pareja. Por eso el tema de salir varias parejas también lo facilita, porque, y aquí volvemos a encontrarnos con nuestros amigos que rompen ventanas, ¿sí? Ahora ya se dedican a otras fiestas, ¿no? Ya la ventana o el fútbol en el campo ya no es. Entonces ahí es donde también tiene uno que volver a poner sobre la mesa y valorar qué tanto me aporta mi amigo inquieto, ¿sí? Y qué tanto me aporta mi novia. Entonces tendrá uno que poner en una balanza e ir decidiendo. Si uno no se siente todavía maduro para tener una relación, puede uno esperarse, ¿sí? Pero no hay que comprometerse, y algo muy importante, hay que poderlo decir de manera abierta para que pueda uno en su momento poder regresar. Al final, cuando se conforma una pareja, sabemos que se van a ir mezclando dos historias, ¿sí? Dos maneras de ser al principio, pero después se vuelven 4 y luego se vuelven 6 y se vuelven 8, porque pronto va a estar ahí los suegros, ¿sí? Pronto van a estar los suegros del otro lado, y pronto van a estar los tíos, y pronto van a estar los abuelos. Entonces, sí tiene uno que darse tiempo para que esto se vaya acomodando y ver si esto progresa o no progresa. Es parte del crecer. Ya que se constituye la familia, ya que está uno en pareja, casado, pues viene un tema muy interesante, que es el nacimiento del primer hijo, que genera otra vez otra convulsión, otro acomodo desde el tema del embarazo, que se busca que sea compartido, pero me dice mi mujer que ya me quiere ver con los primeros, el dar a luz, ¿no? Que por más que le agarraba la manita, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces sí son cambios importantes y son procesos de la mujer, donde es un cambio físico muy importante, es un cambio emocional muy importante. Por eso es fundamental que la pareja permanezca cerca para que sea parte de ese proceso y no solamente sea como el padrino, ¿no? Ahora sí que ya llegué, ya lo bautizamos, ya estuvo, ¿no? No, sino que disfrute todo este proceso, que es un proceso muy bonito, muy importante. Luego ya en el nacimiento es otro tema muy importante, cuando llega el primer hijo, toda esta alegría, se sintetiza todo el tema de amor, el tema de unión, anhelo, y aquí sucede algo muy importante, que no son solamente las expectativas de los padres, sino ahí ya no sucede la expectativa de los abuelos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha visto que no solamente se necesita de los abuelos o de los papás para que nazca el bebé, sino es el bebé el que hace que todo lo demás se signifique y sea muy importante. Implican cambios porque ya hay un tercero, ¿sí? La parte de ser solamente la pareja se modifica, el tema de compartir, el tema de tener otro espacio, el tener otras responsabilidades se va ampliando, y se vuelve un vínculo importante de 3 generaciones. Otro momento importante va a ser cuando van a la escuela los hijos. Tiene que ver con su desarrollo intelectual, emocional. En las escuelas suyas se incluye mucho también lo espiritual. En algunas escuelas también con espiritualidad se sugiere que sea uno de los temas. Y va a ser la primera separación del hijo, ¿sí? Con su mamá y con su papá y con la familia. Entonces va a ser un momento importante a acompañar, va a ser un momento importante en donde se le dé la seguridad y la tranquilidad. Por eso es progresivo, por eso hoy van a partir de los 8, 10, 12 meses, empiezan a ir un par de horas y se va incrementando el tiempo que pasan en la escuela. El niño va a crecer, o la niña también va a crecer mucho, porque entra a otro ámbito, entra a un ámbito social en donde va a poder crecer y va a aprender muchas cosas socialmente importantes. Es el principio de su socialización. Una de las épocas cruciales va a ser el tema de la adolescencia. La adolescencia, que a partir de los 10 años, cuando empieza a ver los cambios, 11 años,
los chiquitos y las chiquitas empiezan a sentirse raros porque empiezan a cambiar, porque hormonalmente sus caracteres secundarios se desarrollan. Y como me decía una de nuestras pacientitas, me decían, pues no sé, de un día para otro sentí que todo cambió y me decía, y las niñas que me saludaban ya no me saludan, y los niños que no me saludaban ahora todos me saludan, ¿sí? Y mi papá ya no juega luchas conmigo, ¿no? Es decir, todo cambia porque uno ya no sabe cómo, porque es nuevo, manejar a una nueva mujercita, en este caso dentro de la casa. Entonces va a tener que haber muchas adecuaciones, va a tener que ver cómo se integra ahora la relación con una mujer joven que tiene uno que irla acompañando, irla guiando dentro de la familia. Aquí también el adolescente va a poner en jaque a la pareja y a la familia porque va a hacer nuevos planteamientos, va a poner en juego el tema de la autoridad, va a desafiar y muchas veces solamente ¿para qué? Pues porque sí, ¿no? ¿Y por qué dice tal cosa? Pues porque sí, ¿no? Es la época en donde uno jala la liga a ver hasta dónde da, ¿sí? Y la liga generalmente es el papá o la mamá, ¿no? Entonces nomás piensen con los jalones que nosotros le dimos a nuestros papás, pero que ahora nos toca que nos den nuestros jalones nuestros hijos, pues va a ser importante. Y va a ser importante los límites, pero tiene que haber cierta flexibilidad. Y otra cosa que nosotros vemos muchos con los padres nosotros muchas veces vemos que los papás quisiéramos tener éxito en lo que sugerimos a los hijos y aparte que nos los agradezcan, ¿sí? Entonces ahí es donde ya se complica. Si yo quiero que mi hijo adolescente llegue a las 12 de la noche o 1 de la mañana, a la hora que sea la hora segura de la ciudad, con que llegue esa hora, ya. Pero si yo quiero que llegue a las 12:01, abra la puerta y diga, papá, eres un papá adorable, que me sacaste del riesgo allá afuera, ¿sí? Y estoy agradecido porque eres un gran padre cuidador, pues está uno loco porque eso jamás va a pasar. Normalmente llegan y dicen, no inventes, papá, la niña bonita estaba al lado de mí y dio la 1 de la mañana, yo tenía 2 horas ahí dándole vuelta y nunca se había acercado, ¿sí? O por primera vez ya pude bailar tal cosa y me tuve que regresar. No inventes, papá, tú eres de otra época, es que tú ya estás viejito y no sé qué y no sé qué. Entonces, como papá de adolescente tiene uno que saber que el objetivo es que se cumpla, ¿sí?, la indicación en donde uno cree que esté el riesgo. Cumpliéndose eso, lo que sigue no nos debe de importar. Porque tenemos papás que dicen, pero es que no me lo agradece. Bueno, pues ¿quién le va a agradecer que lo movió de la niña bonita? ¿Sí? Exactamente en el momento, que sea cierto o no sea cierto, ¿eh? Entonces, sucede el interés por el sexo opuesto, ¿sí? Entonces, el tema de límites va a ser muy importante, pero tan importante como el de apoyo, el de empatía, comprensión y confianza. Y aquí sí es muy importante el poder hacer una red, ¿sí?, de otras parejas, ¿sí?, de papás, porque va a ser muy importante el poderlos llevar y traer a los lugares. Recuerden que cuando uno lleva a sus hijos a los lugares, a los 3 minutos se convierte uno en el chofer o en el taxista, ¿sí? Se les olvida que va uno ahí, pero ahí se entera uno de todo, ¿no? Entonces, y sugerimos que no haga intervenciones mientras uno es el taxista, ya después lo retomará uno, ¿no? Pero si uno se entera que alguien tomó o no tomó o tiene 2 novias en lugar de una, no es el momento de hacer la intervención, ¿no?, sino solamente lo registra uno y ya verá uno en qué momento aplica esos conocimientos. Después, aunque uno no lo cree, el tiempo pasa y los hijos se van, ¿sí? Es un momento muy interesante porque habla de la independencia, de que ellos ya pueden estar haciendo cosas fuera, que se la pasan bien, que tienen seguridad, que tienen medios intelectuales, emocionales, espirituales y económicos para poder estar fuera. Y es un momento muy interesante, pero también hay que prepararse. ¿Por qué? Porque si la relación solamente fue con los hijos y el objeto de la vida son los hijos, se queda uno con la esposa y luego uno ¿qué hace? O más bien la esposa ¿qué hace con uno?, ¿no? Entonces ya esa época, ¿sí?, ya como dice uno en México, no sale uno ni en kermés, ¿sí?, no sale uno ni en rifa. Entonces por eso hay que también ir trabajando para que sea una relación de pareja
también amena. Muchos padres se sienten muy solos en estos momentos, que puede ser normal, pero es temporal. Lo problemático sería el evitar que los hijos volaran. Eso sí sería muy problemático. Luego la vejez de la pareja, que es una época importante en donde empieza a haber limitación física, emocional, el tiempo pasa y el kilometraje nos alcanza, ¿sí? Eso que uno decía, ay, no inventes, ¿no? Pues no inventes, claro que inventes, sí es cierto, ¿no? Es decir, a eso, ay, qué raro que mi papá como que en la mañana como que estira, qué raro, hay que salir a correr, ¿cómo estirar? ¿No? Entonces ese tipo de cosas que uno creía que jamás nos iban a suceder, ¿sí? O que me cansara de no sé qué cosa, ¿sí? O que ya no fuera el tigre de no sé dónde, que así decimos los hombres, pero yo creo que de tigres no había mucho, va cambiando. Entonces son momentos importantes donde tiene uno que irse adecuando para poder disfrutar también esa época, porque también aquí en esta época el tema de los hijos, de los nietos, de las amistades de largo plazo, que aunque las mujeres dicen que seguimos platicando el mismo chiste, nosotros les decimos que no es el mismo, es casi el mismo, ¿no? Pero las mujeres sí cambian de tema, ¿no? También es cierto, también son más creativas en el tema de la temática. Entonces, toda esta parte es muy divertida, muy interesante. Y luego viene una etapa también fuerte, pero que tenemos que tomarla en cuenta, que puede ser cuando alguno de la pareja se va. Entonces, si uno está espiritualmente tranquilo, si uno tuvo una vida amena, divertida, rica, emocionante, puede uno aceptar y esperar estos temas. Son temas nada fáciles, pero son temas que pueden suceder. Y bueno, les agradezco mucho su presencia y espero que esto aporte un poco a su manera de entender y de vivir. Y bueno, los felicito por ser tan activos y estar en este tipo de actividades. Y vamos a estar haciendo muchas cosas México y Colombia, y que tengan un muy buen día.